No creo que sean las elecciones de Brasil lo que puedan poner en jaque tu corazón, pero por cualquier otro tema, si estás preocupado por tu corazón y cómo las emociones fuertes pueden afectarte, desde esta Bocas Mía te recomendamos Mega Omega 3 de Reumers. Es el único que asegura tu corazón con tan solo una cápsula al día. Mega Omega 3 es el más potente, puro y con mayor poder antioxidante, con la calidad superior para tu corazón. Mega Omega 3 de Reumers. Bien, preguntaban en lo que anterior, en concreto, todos estos brasileños que votaron a Bolsonaro, ¿son todos homofóbicos? ¿Todos desearían que sus hijos estuvieran muertos antes que ser gay? ¿Todos odian a los negros? ¿Todos son antimujeres? ¿Esa es la explicación? Plantearse la pregunta es contestarla, Victoria. Plantearse eso, como tú lo planteas, es contestarse la pregunta. Entre esa gran mayoría, la abrumadora mayoría de votantes de Bolsonaro, seguramente hay muchos que en el pasado votaron a Lula. Lula cuando ganó con el 50 y pico % de los votos, ¿dónde sacó los votos Lula? ¿Los vino a buscar a Uruguay, en Guatemala, en Ecuador? No. Lo votó la misma gente en las favelas, en los barrios de clase media, baja, alta, clase alta también, muchos votos de clase alta, que ahora votaron a Bolsonaro. Es decir, podemos tomar las expresiones del pueblo cuando nos gustan en un sentido que es una decisión inteligente del pueblo maduro que evolucionó, bla, 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 y cuando no nos gusta podemos decir, no, esta gente se retrógrada, atrasada, se deja guiar por un discurso homofóbico, esta gente poco menos que no está capacitada para votar. No, no es así. Pero no es así. ¿Tú qué contestás a esa pregunta? Se dice que todos los 49 millones de brasileños son retrógrados, sino que pese a un discurso retrógrado, homofóbico y misógino, se priorizaron otras cosas. Si uno mira en las encuestas cuál era el electorado de Bolsonaro, más que nada era, bueno, gente con un poder adquisitivo determinado. Creció el voto entre las mujeres de determinado sector a Bolsonaro. Bueno, no te olvides que es el que plantea la castración química para violadores. Bueno, también. O sea, no es que esté en contra de no es pro violación de mujeres. Yo creo que acá se vuelve aquella vieja dicotomía de con qué se vota, ¿no? ¿Se vota con la racionalidad de rechazar este discurso o se vota con las propuestas de privatización y determinadas cosas que vienen de la mano de Bolsonaro y que yo creo que mucha gente ha priorizado también a la hora de votar? En un país que está atravesando un momento económico duro. Pero entonces, ¿cómo se han...? Porque desde quienes sienten preocupación, lo que plantean es preocupación porque ganó su discurso misógino y homofóbico. Entonces, ¿es importante o no es importante al final? Es importante, gana... ¿Pintoresco? ¿Son frases pintorescas o no lo son? Este hombre gana pese a ese discurso. No gana solamente por ese discurso. Entonces yo creo que ahí está lo preocupante. ¿Qué es lo que se valora a la hora de votar? ¿Alguien que va a aplicar una política económica que me es más favorable o alguien que tiene este discurso? ¿Alfredo? Mirá, 50,7, la otra vez miraba la cifra, de la población brasileña es negra o mestiza. Y este tipo ha mostrado un racismo contra los negros absolutamente tétrico. Entonces, yo no creo, vamos a entendernos, que los votantes de Bolsonaro sean todos... No hay 49 millones de homofóbicos, racistas y misóginos, no. Evidentemente, lo que está pesando acá es que la cuestión cultural, evidentemente, en Brasil está muy venida menos. Y yo creo que ahí la política, yo creo que la clave de esto es lo que decía Heber al principio. Los partidos en Brasil no son estructuras importantes. Aparecen, desaparecen, crecen. Entonces, la política, por ende, no ocupa el lugar central. Los ciudadanos en Brasil, más que ciudadanos, son consumidores. Lula sacó gente del hambre, le dio plata, pero no le dio conciencia, no le dio cultura, no le dio educación, no le dio pensamiento crítico, que es lo que hoy decía José Luis, que me parece que es lo que... Todos los ciudadanos tienen que tener derecho a poder pensar libremente lo que quieran, pero tienen que tener herramientas como para poder analizar la realidad. No, pero vamos a tener 49 millones de tipos, no pueden ser racistas y misóginos. ¿Y cuántas mujeres votaron para...? El votante de Bolsonaro era universitario, un poder adquisitivo. Sí, el perfil, pero no hay 49 millones de universitarios en Brasil, olvídate. Y mujeres... seguramente votaron un montón. Evidentemente, lo que está faltando... Ahí creo que lo que falla es el tema de... Es un tema cultural. Si vos solamente priorizás lo económico y dejar lo cultural de lado, ¿sabes lo que? Marchás y los populismos crecen. El problema de la falta de partidos fuertes inmediatamente se asocia con la falta de ideología fuerte.
Es decir, en la medida que no hay partidos, no hay estructuras que hagan que las ideologías se transmitan a la población. Entonces, en Brasil no es lo mismo que en Uruguay ser de izquierda o de derecha. En el Uruguay un tipo de izquierda, en general, tiende a ser feminista, tiende a ser tolerante, tiende a ser liberal en algunas cosas, tiende a fijarse en una economía estatista. En Brasil ese fenómeno no se da con la misma coherencia. Es decir, como no hay partidos políticos, no hay ideologías coherentes que estén adscriptas a esos partidos. Entonces la gente con gran facilidad puede ser feminista, antinegra, racista, xenófoba. Es decir, no hay coherencia porque no hay ideologías que admitan y estructuren esa coherencia. Los países que no tienen partidos políticos tienen ideologías débiles. Y eso es una parte, no todo lo que explica esta votación. Tú preguntás con mucha ansiedad, ¿los 49 millones? No, los 49 millones son una entidad compleja formada por 49 millones de individuos, todos diferentes entre sí. Habrá varios millones que votan por reacción, habrá varios millones que votan porque entienden que la economía brasilera tiene que transitar por caminos liberales. Habrá otra. El problema es cuál es la mayoría predominante que vota a Bolsonaro. Yo creo que eso hay que referirlo, Victoria, a las características histórico-culturales del Brasil y al clima epocal que vive Occidente. Ambos factores unidos pueden ayudarte a dar una explicación. Bien. Y en definitiva, desde el punto de vista económico y comercial, ¿qué pasaría con nuestro país en caso de que fuera Bolsonaro presidente? Es una excelente pregunta. No, es que sobre ese tema, de verdad que todos tenemos una gran incógnita, porque a él le vino muy bien el tema del atentado, ¿no? ¿En qué sentido, quiero decirlo? Primero, de popularidad, de ponérselo en víctima, y además porque fue la excusa perfecta para no debatir. Él no debatió, es más, anunció que iba a debatir para la segunda vuelta. Vamos a ver. Cuando se le preguntaban por cuestiones económicas, él dice, yo de economía no entiendo nada. Fíjense, ¿no? Hablen con mi candidato a ministro de la Economía. Ese candidato es lo que podríamos decir un liberal económico de manual. ¡Qué cuidado! Desde la perspectiva del discurso, ese discurso populista de derecha que seguramente implica ciertos grados de proteccionismo, de alguna manera se dan de bruces. Por lo tanto, desde la perspectiva del Mercosur, de alguna manera la pregunta incluye, ¿no? ¿Qué va a pasar con el Mercosur? A mí me parece que las perspectivas no son buenas, justamente, porque no tiene una mirada de apertura hacia el mundo, según lo poquito que se puede saber al respecto. Igual, de todas maneras, yo creo que, insisto en que resulta muy clave la lectura sobre la que insiste Gatto, acerca de que este es un fenómeno con peculiaridades de características globales. Y ese neofascismo, termino diciendo esto, la única variante que no me termina de cerrar todo, porque el neofascismo tiene también una impronta de proteccionismo, es decir, seguramente no reivindicando el Estado como el único motor, pero sí de proteccionismo, que es como casi la callecita perfecta para el desprecio al pobre, al extranjero. Es el America First de Trump. Sí, desde ya. Eso es America First. Es proteccionismo. Él revisa los tratados, revisa los tratados multilaterales. ¿Por qué? Porque quiere ir al bilateralismo para imponer la visión norteamericana. Ese me parece que es el costado proteccionista de ese neoliberalismo populista. Pero ese no es el riesgo que va a traer aparejado Brasil para Uruguay. No, estoy hablando. Ese no es el riesgo, porque si algo tiene como característica el señor Paulo Guedes, que va a ser el próximo ministro de Economía del señor Bolsonaro, es justamente lo opuesto a lo que estaba señalando Alejandro, en el sentido de que no hay un margen ya para el proteccionismo en la economía brasileña. No hay un margen. No hay un margen para seguir actuando, para que las clases empresariales brasileñas sigan actuando en consonancia con el poder político como lo hicieron hasta ahora, en base a coimas, sobornos, arreglos espurios con los gobiernos de América del Sur. Ya no hay más espacio. Lo que va a hacer ahora Brasil es ajustar su economía para competir en el mundo,
para competir en el mundo, porque lo que hacía Brasil con el Mercosur era sí una política proteccionista. Ponía aranceles altos para los países fuera de la región y usaba el territorio del Mercosur como si fuera el patio trasero de Brasil. Así funcionaba el Mercosur. Dejaba entrar lo que quería a Brasil, un día no dejaba entrar los arroz, otro día no dejaba entrar los lácteos y nos invadía con sus productos. Funcionaba el Mercosur como un Brasil ampliado. Ya no hay espacio porque Argentina está pobre. ¿En qué lugar nos deja a nosotros? Pero Brasil, para sobrevivir, va a tener que abrirse al mundo. Y si Uruguay no se da cuenta, si el canciller Ning no se da cuenta que se terminó lo que había, el futuro del Uruguay sí o sí es abrirse al mundo. Ya no hay aquello de ir a golpear a Brasil a ver si me dejas colocarte el arroz o la leche. Hay que competir en el mundo. Y esta es la gran novedad que trae el gobierno brasileño en materia económica. Cambiar la regla de juego, dejar de lado a la coima y el soborno para conseguir contratos en los países de América del Sur y salir a competir como hace cualquiera y ganarse los contratos con buen precio y con buena calidad como hace cualquiera. Pausa, ya venimos,